HE Radio y HE Televisión presentamos un plebiscito para un nuevo Chile. Buenas. Ahora sí, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenido al programa, al tercer programa ya, un plebiscito para un nuevo Chile, con la discusión, la conversación sobre este momento que va a ocurrir el 25 de octubre. Un plebiscito para un nuevo Chile, porque tenemos que pensar, si hay rechazo, tenemos que construir un país sobre ese tema del rechazo. Y si hay apruebo, también tenemos que construir el país después del apruebo. Entonces, la idea es conversar con los distintos actores de la política, los dirigentes sociales, en fin, todo. Y hemos tenido ya un tercer programa donde tenemos a un invitado que ha estado con nosotros ya acá. Tuvo la oportunidad de estar con nosotros acá en el estudio, José Antonio Kast, y lo acompaña un ciudadano de Valparaíso, gran amigo, Leonel Soto, que nos acompaña a esta hora también. Gusto de saludarte, bienvenido a este programa, José Antonio. Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo, porque lo más importante es que la gente tenga información. Más allá de que yo estoy por el rechazo, es bueno que la gente también conozca por qué hay algunos políticos que pueden estar por el apruebo. Y cuando ustedes abren este espacio de conversación, permiten que la gente tome una decisión informada. Así es, así es. Esa es nuestra visión. Por eso, José Antonio, el primer programa lo inauguró Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL, junto a Antonio Leal, que fue diputado también en algún periodo. Pero estamos con un invitado que te admira a ti, es un joven que también pertenece al Partido Republicano, es Leonel Soto, es de Valparaíso. Bienvenido, Leonel, a este programa, Un plebiscito para un nuevo Chile. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Encantado de saludarlo a ti, y a José Antonio por el trabajo que hace. Como te decía, yo formé mi propio programa, Fachos del Pueblo, para entregar política y ideas liberales a la gente de Valparaíso. Y estamos al tanto. Me gustaría hacerle varias consultas, a la que tengo la oportunidad, José Antonio, y a la vez extender la invitación a mi programa, ya que esta vía se la digo directamente, pues la otra vía es más complejo, es más largo. Así que feliz. Pues. Qué bien, qué bien. Bueno, esa es la idea, y yo te quiero decir, José Antonio, que después fuera del micrófono te voy a decir los que no quisieron debatir contigo, Dígalo al tío nomás. Porque mira, aquí ya están en la fila, digamos, la senadora Carolina Goich está inscrita ya para el próximo jueves. Marco Antonio Ominami, el MEO, está también para el 3 de septiembre. Pero están ahí los senadores Huenchumilla, el senador Insunza, varios senadores que están ya por confirmarme. Sí que voy a tener que hacer 2 programas a la semana, creo, de este programa, Un plebiscito para un nuevo Chile. Que lo estamos haciendo desde una radio pequeña, tú estuviste acá, pero una radio que tiene 8 plataformas distintas. Estamos con HE Televisión también, estamos saliendo a muchísima gente, porque creo que Santiago no es Chile, tú lo has dicho muchas veces, José Antonio, Santiago no es Chile. Entonces nosotros, los comunicadores de provincia, también necesitamos tener la opinión de ustedes. Así que, la primera pregunta. Sé, y lo has dicho muchas veces, que vas por el rechazo. Y ¿sabes qué? Me llegó un video, se nos fue un poquito ahí José Antonio. Él nos dijo, va en el vehículo, está por llegar a su casa para conectarse al computador. Nos llegó un video, Leonel, donde el presidente Patricio Aylwin en algún minuto lo entrevistaron, y el presidente Patricio Aylwin dijo que no estaba de acuerdo en hacer una nueva constitución, sino más bien reformar la que tenemos desde 1980. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, sobre la nueva constitución también tú, Leonel? Estoy totalmente de acuerdo con la gente del rechazo, y creo que el camino va por otra parte. Tampoco tanto en la reforma, sino va en que la ciudadanía tome conocimiento y sepa la verdad, que va por el lado de los políticos, de achicar el Estado y de que el país tenga un crecimiento, pero un crecimiento distinto. Ese crecimiento tiene que llegar más a la ciudadanía, que yo creo que fue la gran pérdida, el gran farreo que hicieron los políticos durante 30 años, tanto de la concertación como de la derecha, donde el país creció y creció, pero creció por un lado. Las personas no sentían que ese crecimiento les llegaba.
Así que yo creo que se enfoca mal cuando se quiere cambiar una constitución y generar una inestabilidad económica peor en esta situación en la que estamos. Yo creo que la reforma siempre tiene que ir a achicar el Estado y empezar a reducir todo el gasto en grasa que hay y proyectos mal evaluados y enfocándonos en la gente, en trabajo y en tener buenos trabajos. Y que esos buenos trabajos tengamos un crecimiento que llegue para todos. Y la única forma de nivelarlo sería por esta vía. Sí, a pesar pero de no que con un nuevo plebiscito. Sí, a pesar de que las encuestas dicen 80-20, como dicen por ahí, el partido hay que jugarlo, ¿no? Claro que hay que jugarlo, pero yo lo que estoy diciendo parte del sentido común, hacer un plebiscito ahora, más encima que estamos con el tema de la pandemia, entonces sería irresponsable hacer un plebiscito en estas condiciones. Yo, mi mamá y mi abuelo no lo llevaría a una fila con mascarilla donde se pueda contagiar. Entonces, esa es una cosa, no el momento. Y tú me dijiste que estuviste con el presidente, el director del CERVEL. Córtalo, no. Sí, sigue nomás, Leonel, sigue, Leonel. Sí, me dijiste que estuviste con el presidente del CERVEL, ahí puedes haberte dado cuenta que los que van a hacer esta nueva constitución no son los ciudadanos, porque para que un independiente entre va a ser casi imposible, o sea, van a ser los mismos políticos, que son los políticos peor evaluados y son los mejores pagados, y estos políticos van a redactar la nueva constitución, pues entonces sería más de lo mismo. Más encima el gasto de tener 2 congresos paralelos es totalmente un absurdo, y eso a la gente no se lo dicen. Los políticos le pintan lo bonito, que la constitución va a arreglar muchas cosas, pero en realidad por este punto no lo atacan, y esta es la verdad. Si los invito a indagar un poco más y saber quién es para hacer la nueva constitución. Sí, volvió con nosotros José Antonio, está con nosotros de vuelta. José Antonio, estábamos ahí conversando con Leonel en cuanto, bueno, él también está por el rechazo. Y como te decía, José Antonio, antes que te fueras un poquito, es que aquí los micrófonos de HD Radio están abiertos para todos. Aquí nosotros recibimos a todos. De hecho, mañana voy a tener a Marco Enrique Ominami. ¿Por qué? Porque la idea es que, como tú dijiste, la gente se informe y se forme de buena manera. Yo te sigo ahí en las redes sociales, en esas entrevistas, he entrevistado a muchísima gente. Última entrevista a Matías del Río, muy buena, de verdad. Y quiero rescatar algo que ustedes hablaron ahí, que es lo mismo que a mí me dicen, oye, el Hernán Pulgar es la radio de la derecha, porque yo recibo ya 11 Seremi, hablan por acá, 11 Seremi del gobierno. Y no soy la radio de la derecha, ni soy ni la de la izquierda, ni del centro. Soy un medio de comunicación que está cumpliendo el rol que me compete. Entonces, para informar, y yo no soy quien para decir no recibir a José Antonio Kast o no recibir a una persona del Frente Amplio. Todos tienen derecho a opinar, José Antonio. Así es, y yo me alegro que desde un lugar en el norte, una radio que ha partido con mucho esfuerzo, con todo el empuje que tú le has puesto, pueda tener en su programa, en una semana, a 3 ex candidatos presidenciales, Marco Enrique Ominami, Carolina Goich, José Antonio Kast, un ex presidente de la Cámara de Diputados como Antonio Leal, al presidente del CERVEL, Santa María. Bueno, eso muestra que más allá de donde uno esté, los medios que tenga, si quiere jugarse por algo, lo puede hacer. Y como bien señalas, un programa tiene que informar y puede tener incluso línea editorial, pero aquí lo que ustedes hacen es informar abiertamente, y eso da una gama para que las personas, un espectro para que las personas se puedan ir informando. Y respecto a lo que decía Leonel, claramente yo estoy con él. Sí, nosotros lo que hemos planteado respecto del plebiscito que se va a realizar, que se quiere realizar ahora, primero, que es muy irresponsable hacerlo cuando hay todavía números altos de contagio. Aquí algunos... Tranquilo, si se va un poquito ahí José Antonio por el producto que va viajando va viajando por se atrasó un poquito. Mira, nos tienen susto. Ahí sí. No les teníamos susto, pero habría sido irresponsable. Ahí volví. Bueno, sí, volviste, sí. Porque todavía hay niveles de contagio más altos que en otros países, y además porque van a haber personas que eventualmente no van a poder votar, los mayores de 75 años, que están con un confinamiento mayor a las otras personas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ya están diciendo que no van a haber vocales de mesa por todos los partidos políticos. Eso también es bastante contradictorio. Después decimos que incluso es un plebiscito ilegítimo
porque es muy probable que en las condiciones en las que estamos va a votar menos gente que una elección presidencial. Y los presidentes pasan, pero las constituciones quedan. Por lo tanto, la legitimidad que nosotros cuestionábamos, producto de toda la violencia inicial, ahora también se va a ver cuestionada si votan menos de 10 millones de personas, porque no va a ser la primera motivación que tengan, que pongan sobre la mesa de discusión política la ciudadanía. Y por último decimos que es inmoral gastarse esa cantidad de recursos, y eso es lo que estaba también diciendo Leonel, no solamente en el acto plebiscitario, sino en mantener a 200 legisladores, asambleístas, durante un año y medio, casi 2 años, Claro, hasta que se elaboramos el plebiscito de salida. O sea, vamos a tener muchos senadores y diputados que hoy día conforman el Congreso y que todos quieren que sean menos y no más. Así es, José Antonio. Conversábamos cuando tú te fuiste recién de un video del expresidente Patricio Aylwin, cuando una periodista le pregunta sobre la reforma a la Constitución del 80. Él dice, según él, yo quiero investigar mucho más, voy a tratar de investigar mucho más ahí, que el general Pinochet en el 80, cuando nos llamó a un plebiscito, él no hizo una constitución nueva, la reformó la que estaba de antes. Y después le preguntan, ¿usted haría una nueva constitución? Le pregunta a Patricio Aylwin, y él dice absolutamente no, yo no haría una nueva constitución, yo reformaría la que tenemos. Y de hecho dice él, nosotros, cuando pierde el plebiscito el general Pinochet, nos juntamos y logramos un acuerdo para para modificar la Constitución y llegar a la democracia en forma pacífica, como así ocurrió, se entregó en forma pacífica. Entonces, y han habido una cantidad enorme en los gobiernos, en los últimos 30 años, han habido varias reformas a la Constitución. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que es válido lo que ustedes dicen, es hacer reforma a lo que hay, pero no una hoja en blanco, Leonel. Mira, Hernán, pero hay algo que a la gente no se le dice y no se explica, qué es una constitución y para qué sirve. La constitución es para limitar el poder a los políticos, no para darles más poder. Entonces, en eso hay una tremenda confusión. Si hablan con abogados o expertos constitucionalistas, dicen que la constitución que tiene Chile es una constitución que es muy buena. Es más, ha tenido un montón de modificaciones. O sea, la constitución, la última, la que modificó Ricardo Lagos, y lleva la firma de él. Entonces, empezar de una hoja en blanco, ahora con incertidumbre, no creo que sea lo mejor para el país. Y como te digo, de lo que se habla la gente piensa que la Constitución le va a dar un montón de beneficios y va a garantizar muchas cosas, y que todas esas cosas se garantizan con recursos, y los recursos para obtenerlos tenemos que tener primero crecimiento. Entonces estamos partiendo al revés y estamos cayendo en la trampa del populismo y de muchos otros países que han caído en lo mismo aquí en Latinoamérica. Entonces siempre buscando nivelar para abajo. Es muy lamentable que no se dé toda la información, y peor que sea de nuestros líderes, que son los políticos que están liderando esto, que son los que están vendiendo este cuento maravilloso de una nueva constitución y que le va a cambiar la vida a los chilenos, lo cual es una trampa que solo busca empoderarlos más para acceder a muchas cosas que la constitución se los permite, como la educación, como los mismos recursos de las AFP y la propiedad privada. Así es. Y José Antonio, yo estaba fijándome ahí y no había perdido la cuenta, pero se ha reformado en 46 veces. Qué increíble. Exacto, 46 veces. O sea, José Antonio, ya de la Constitución de 1980, que a poco parece, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión ahí? Bastante poco. Se le han hecho reformas muy importantes en temas, en todo el ámbito de temas, pero las dos modificaciones más relevantes fueron una, que es la que menciona Patricio Aylwin en esa entrevista, sí, que se hace después del plebiscito, antes de que él asuma, y eso generó muchos cambios en la Constitución y se aprobó en un plebiscito, ya con registros electorales, con el padrón electoral, ¿no es cierto?, por un amplio margen de la ciudadanía. Si no me equivoco, fue sobre el 80 y tantos % de las personas que aprobaron esas modificaciones a la Constitución. Y después vino la otra gran modificación, que es la del año 2005. Aparte de todas las modificaciones que tú mencionas ahí, sí, que se le han ido haciendo a la Constitución. Y lo más importante aquí es que haya certeza, porque los países no mueren por saqueos o no mueren por barricadas, mueren por la incertidumbre que se da para que la gente quiera invertir.
Si yo no sé que voy a tener libertad de prensa, yéndonos al tema de la radio, por ejemplo, Sí. si la nueva Constitución elimina la entrega de concesiones, perdón, Sí. si elimina la entrega de concesiones radiales y dice, ¿saben qué más? Ahora todas las concesiones radiales las va a tener el Estado y nosotros vamos a ver a quién se las entregamos. Y podemos terminar con una limitación a la libertad de expresión de prensa muy alta. Y eso va a depender de lo que tenga como planteamiento la Asamblea Constituyente. Pero lo mismo pasa con la concesión minera, lo mismo pasa con el tema del agua y otros temas que se han ido asentando, donde algunos dicen, no, nosotros queremos que se nacionalice el agua. ¿Y eso va a cambiar el problema del agua? No, el problema del agua se va a resolver con más tecnología, con más plantas desalinizadoras, con más embalse, con más canalización de los canales. Esos son los temas prácticos. No se mejora por el solo hecho de decir, ¿saben qué más? Ahora todo esto es mío y yo lo voy a entregar como quiera. Al revés, todas las inversiones agrícolas grandes se van a detener. Lo mismo que las inversiones mineras más importantes se van a detener. Sí. Las inversiones inmobiliarias se van a detener. Y eso no es la política del terror, es una realidad, porque hoy día el mundo es globalizado. Sí, mira, José Antonio, el tema, aquí no solamente estamos viendo el tema de una nueva constitución, estamos haciendo un recorrido por los presidentes de la rama de la CPC. Estuvimos, bueno, tengo la suerte de contar con la amistad con Juan Sutil, ¿no es cierto? Y Juan Sutil hace una semana atrás quería participar en pero un tema de agenda no pudo. Y luego entrevisté al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y el último que ahora entrevisté la semana pasada, el presidente de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Minería. Y en una semana más, la próxima semana, estoy entrevistando al presidente de la CNA, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Porque tenemos que escuchar a los empresarios, tenemos que escuchar a los trabajadores, tenemos que escucharnos entre todos, porque aquí... Como han dicho muchos, aquí esto lo vamos a construir y vamos a salir de esta problemática entre todos. Entonces, cuando hay un estallido social el 18 de octubre, luego nos viene la pandemia, se nos complica aún más la cosa. Pero, ¿qué significa estallido social? Que salimos a protestar porque la desigualdad existe y hay mucha desigualdad. Pero tú lo has dicho, José Antonio, y muchos senadores, muchos políticos lo han dicho. Y la gente tiene que entender esto, que aquí, antes de tener una nueva constitución, podemos resolver muchos temas de desigualdad, porque son leyes que se pueden mandar al Parlamento, que se pueden reformar y hacer en el Parlamento. No esperar 2 años para ir acortando la brecha de la desigualdad en nuestro país, porque una nueva constitución no va a resolver los problemas de desigualdad. Tal vez va a darle otro marco jurídico, otro orden, como quieran llamarlo, pero los problemas reales que tiene el país de empleo, de educación, de salud, eso se resuelven con leyes, José Antonio, ¿no? Así es, y es la verdad, porque si tú miras temas laborales, temas de salud, temas previsionales, todos pasan por ley. Y incluso ahora con el tema del 10%, hicieron una modificación constitucional que yo no comparto, porque le da de nuevo incertidumbre al país entero frente al mundo, que dice, bueno, aquí hicieron una trampa para modificar la constitución. Eso nos resta seriedad. Pero efectivamente, la mayoría de los problemas que generan molestia en las personas, que las personas sienten que hay abusos, son leyes, no son las constituciones. Y también lo planteaba Leonel, de quienes van a redactar esta constitución, no son personas distintas a las que hoy día están en el Congreso, aunque sea una asamblea constituyente electa completamente. Las personas que se van a elegir, las van a elegir los partidos políticos. Si alguien cree que van a llegar personas independientes a la legislatura de la nueva constitución en la asamblea constituyente, está equivocado. Así es. Porque el sistema electoral es el mismo que permite elegir a los diputados. Y los partidos políticos van a pelear por los espacios para sus candidatos en eso, que van a ser un cuoteo igual que el Congreso actual. No va a haber mayor diferencia. Y muchos de los que no van a poder ir a la reelección, ¿o no? Claro, los que no van a poder ir a la reelección se van a postular de constituyentes para seguir ahí 2 años. Sí, los políticos aquí nunca pierden. Ahora quieren modificar la ley electoral. Quieren modificar la ley electoral para tener una causal de inhabilidad sobreviniente. Entonces, un senador o un diputado que ya no puede ir a la reelección
dice, bueno, si yo me inscribo de candidato a alcalde o a gobernador, dejo de ser diputado, dejo de ser senador, pero como me quedan 6 meses, no pierdo mucho y gano eventualmente 4 más con reelección por otros 8 más de alcalde, sí, o de gobernador. Y eso lo quieren hacer ahora, escondidos. Entonces, los políticos no pierden nunca. Sí. Leonel, vamos a ponerlo hipotéticamente que hay que gana la prueba y hay una nueva constitución. Vamos a ponerlo, estamos poniéndolo en cosas hipotéticas. Yo he dicho de un principio, por eso le puse el nombre, un plebiscito para un nuevo Chile, no una nueva constitución, un plebiscito para un nuevo Chile, porque aquí hay que construir desde el rechazo o desde la prueba. Si se aprobara una nueva constitución, ¿qué le cambiarías a la constitución actual tú, Leonel? A ver, ¿qué le cambiaría a la actual? Sí. Yo la dejaría, por mí la dejaría tal cual, porque empezando, no soy un experto constitucionalista y como está la Constitución ha sido respetada, sobre todo por los tratados internacionales, por los inversionistas que están aquí en el país, y es la Constitución que no ha permitido este crecimiento y que ha sacado de tener, no sé, un 50% de pobreza en los años fines de los 80 a llegar a un 7% de pobreza. Sí. Lo que yo haría en la Constitución sería los cambios, quizás que ahí pueden estar, de los políticos, de achicar el Estado y de liberar un poco más la educación que está secuestrada por los políticos. Y muchas cosas que están en manos de los políticos ahora y que a raíz de esto dicen que ellos van a dar los beneficios, que ellos van a repartirlo. Por ejemplo, lo que estoy diciendo, la cantidad que hay de políticos para un país tan chico, la cantidad de senadores y diputados que tenemos es tremendo. Encima que son los mejores pagados del mundo, ganan más incluso que los de Estados Unidos. Entonces, ahora si se votara, como tú dijiste, si saldría el apruebo, va a empezar la violencia. Recién dijiste que todos debemos escucharlo. Yo estoy dispuesto a escuchar a todas las personas, pero hay un sector extremo que no escucha, ataca con violencia. Directamente, violencia por las redes, violencia verbal, si tú no estás con ellos te pegan, si tú das un dato te insultan, entonces eso, respeto, lo hemos perdido, no está ese nivel de debate que existía, o sea, yo soy joven, no sé, pero mucho antes, yo hablo con mi abuelo mucho y le pregunto, antes de Allende, ¿cómo eran los políticos? Eran personas cultas, personas que conversaban, ahora vimos el circo que tenemos y un circo que encima alienta a la violencia, ahora yo creo que gane apruebo o rechazo, va a empezar la violencia y con una presión tremenda contra quienes están ahí en la constituyente para liberar lo que yo te decía que son los artículos que a ellos les molestan. Perfecto. Que son los artículos que tienen que ver con la propiedad privada, con las AFP y todo lo que los políticos quieren apoderar, los que les limita poder. Porque la Constitución, que todos los que nos escuchen, es para eso, para limitar a los políticos, no es para que les guste a todos, porque si no, los políticos nos aplastarían. Bueno, estamos en el programa Un Plebiscito para un Nuevo Chile por todas nuestras plataformas, por HTV, HD Televisión, que llegamos a todos sus hogares también a través del Twitter, a través también de la fanpage, del 88.3 en toda la provincia de Petorca y más allá de ella, con Leonel Soto y José Antonio Kast. José Antonio, en los primeros programas se ha dado, y yo creo que se va a seguir dando, ¿qué le cambiarías tú en el sistema presidencialista, por ejemplo? ¿Tienes algo, lo estamos poniendo hipotéticamente en si que gana la prueba, porque si gana el rechazo, seguramente el Parlamento va a querer hacer unas modificaciones, es más que seguro eso, ¿ah? Pero si tuvieras que cambiarle algo a la Constitución actual en cuanto al sistema presidencial que tenemos, ¿hay algo que cambiarle ahí, José Antonio, no? Bueno, primero ratificar lo que dice Leonel, que en principio yo le haría muy pocos cambios si le hacemos alguno a la Constitución, porque está muy bien lograda en términos generales. Sí, y muy bien lograda en todo lo que son los derechos de las personas, en todo lo que son la independencia de los poderes y en lo que es muy importante en un país, que es la independencia del Banco Central, que no quede nunca sometida al poder político, porque la tentación de los políticos de emitir billetes, y eso puede generar una inflación tremenda, sí, es muy alta. Y respecto de la presidencia, del presidencialismo mismo, nosotros hoy día, con el cambio que se tuvo del sistema electoral, que yo espero que vuelva un poco más atrás y no tengamos estas bancadas del 1%, se nos transformó el Congreso en un lugar de debate, pero sin tomar buenas decisiones, porque al final los que están con votaciones muy pequeñas hacen cualquier cosa para aparecer en los medios y finalmente van planteando legislaciones que no favorecen
Va pasando por algún lugar ahí donde tiene poca cobertura José Antonio Casa. Ahí vemos que ya, me imagino que debe andar en Santiago, está un poco ya oscuro ya. Leonel, mientras esperamos que vuelva José Antonio, sí, se habla también de cambiar el sistema porque un poco, algunos hablan incluso de primer ministro en Chile. No sé si están dadas las condiciones para tener... Ahí está volviendo José Antonio. Ahí volviste, José Antonio. Se nos fue. Nos fue de nuevo. Sí, hablan de un primer ministro. Claro, bueno, yo creo que se hablan muchas cosas en estos tiempos y no se enfoca en lo principal, que es, como digo, recuperar la inversión. Ahora veo yo al ministro de Hacienda, lo que decía José Antonio, el Banco Central, que nos controla la inflación. Cuando vemos a nuestro país hermano, Argentina, sí, dicen ellos que la inflación que tiene aquí Chile en un mes, o sea, la inflación que tienen ellos durante todo el año es gigantesca, comparado con el control que tenemos nosotros, que ellos la tienen durante todo el año, nosotros tenemos un mes, tenemos una diferencia tremenda, sí, y gracias a la organización que nos da seriedad, el Banco Central y todos los préstamos internacionales que logramos conseguir con el sistema económico. Sí, por eso digo, a seguir, ya que mucha gente nos está escuchando, por otro lado, que el Estado es el que se debe modernizar, sí, y este tema de constitución es para eso, para limitar a estos políticos. Sí. Entonces, se dicen muchas ideas, muchas cosas. El ministro de Hacienda, por ejemplo, que teníamos, Larraín, tenía muy buenas ideas, pero ahora el ministro Briones le ha sido muy difícil esta agenda de 12.000 millones para la reactivación. Si lo que necesitamos pronto es bajar los impuestos, pero no solo a las pymes, también a las grandes empresas. Porque el tema, todos lo necesitamos, grandes, pequeñas y medianas empresas. Entonces necesitamos reactivar y dar buenos empleos. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar, lo que tenemos que apuntar. Sí. El tema que la Constitución haga eso es más o menos fantástico. La Constitución, perfecto. Hay muchas buenas constituciones que si no tienen plata no pueden hacer nada. Así es. José Antonio, ahora volviste. ¿Eh? ¿Vas viajando ahí dentro de Santiago o fuera de Santiago? Cuéntanos un poquito dónde andas ahí. Lo que pasa es que ahora vengo de Santiago porque yo vivo en la comuna de Paine, ya, que queda al sur de Santiago. Ya. Paine hasta ahora no ha tenido cuarentena, ya, y vengo de comuna de Santiago que también están sin cuarentena. Ya, perfecto. Y lo que te mencionaba del cambio es en el tema del periodo presidencial. 4 años sin reelección es muy poco. Lo mismo, opino exactamente lo mismo. Tiene que hacer en los 2 primeros años todo lo posible, porque el último año ya empiezan casi las campañas de nuevo. Así es. Entonces, si fueran 6 años sin... O 4 con reelección. 4 con reelección, para sería que bueno. Se diera un periodo o de 6 o de 8. Y en 4 años la NIA puede evaluar si el presidente o la presidenta lo está haciendo bien como para renovarle su confianza. Y si no, bueno, llega otra línea política. Sí. Pero esto de hacerlos intercalados, como es hoy día, y que nos llevó a tener 2 versiones de Michelle Bachelet y 2 versiones se hacen Piñera, yo creo que no es razonable. No es bueno. Sí. Y cuando hablamos de la política, si bien es cierto, hay políticos y hoy día el sistema político está muy, muy desvalorizado, José Antonio, pero necesitamos una democracia. Dicen que la democracia tiene sus dificultades, pero es mejor que una dictadura, ya sea de derecha o de izquierda. Es preferible estar en democracia. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es adquirir conocimiento y cultura, cosa que cuando tengamos que ir a elegir, votemos y elijamos bien. Porque aquí tú dijiste algo es que es mágico, que es el tema del lapicito. Cuando yo voy a elegir, tengo el poder de darle trabajo a un diputado, a un senador, a un presidente de la República. Y para hacer eso yo tengo que informarme, por eso nosotros estamos cumpliendo ese rol de informar a la gente, cosa que en el plebiscito vaya a informar, a votar rechazo o apruebo, o en las próximas elecciones, que se vienen varias el próximo año, en este país, José Antonio. Entonces, yo creo que tiene que haber una renovación en la política, pero la renovación viene de parte de los ciudadanos. Y el tema que me parece que la otra vez lo conversamos los dos, yo nunca estuve de acuerdo es que el voto fuera voluntario. Yo creo que tenemos que... Todos salimos a protestar, a exigir derechos y un montón de cosas afuera, y están en todo su derecho de salir a protestar. Obviamente sin violencia, porque eso es terrible. Pero tenemos que tener deberes, José Antonio. Y uno de los deberes es ir a sufragar, ir a elegir nuestras autoridades, José Antonio. Sí, 2 cosas. Uno,
efectivamente hay que generar una renovación en la política. No es tan fácil, No, por porque supuesto. el ambiente, ¿no es cierto?, las leyes no facilitan la aparición de nuevos liderazgos. Pero, por ejemplo, nosotros, a pesar de la violencia del 18 de octubre y a pesar de la pandemia del 18 de marzo en adelante, nos hemos ido constituyendo como partido. Hoy día ya estamos constituidos en 7 regiones. Qué bueno. Espero que de aquí a unas 2 semanas más también vamos a estar constituidos en la región de Valparaíso, van a ser 8, y después estamos muy cerca en la región metropolitana. Así que hemos ido logrando las metas a pesar del desprestigio de la política y a pesar de las dificultades de la violencia y de la pandemia. Respecto del voto, yo era partidario del voto obligatorio, pero con inscripción voluntaria. Voluntaria. Pero hoy día que la inscripción es obligatoria, hacer además el voto obligatorio es ya quitarle todo tipo de libertad a la persona, porque también la no votación es una expresión de voluntad. Y hoy día esa expresión de voluntad es demasiado alta, porque la gente se siente muy distante de la política, no se siente interpretada, y por eso en la mayoría de las comunas, cuando se vota por alcalde, la votación es muy inferior al 40%. Por eso, por ejemplo, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, es segundo año consecutivo que no logran el quórum mínimo para que se valide la elección. Entonces, si tú lo haces obligatorio, al final estás entregando más poder a ciertas autoridades que empiezan a vivir del clientelismo. Porque cuando viene la inscripción automática, el voto obligatorio, después vienen las sanciones para el que no vota. Así es. Y las sanciones no siempre son económicas, sino que son pérdida de beneficios. Entonces, si tú tienes un beneficio en un municipio de un subsidio del agua potable o un subsidio para el no pago de la basura, al final le terminas dando más poder a pequeños reyes feudales, que son los alcaldes, que le dicen a la persona, mire, si usted no va a votar, yo voy a saber que usted no votó. Y por lo tanto, lo voy a sancionar. Bueno, Bueno, se nos perdió de nuevo, ahí va camino a su casa, pero ya va a volver. Ahí está. Sí. Ya está por volver ahí José Antonio, va camino. Bueno, ya tendremos otro momento de poder conversar con José. Ahora está de vuelta José Antonio, parece. Sí. Ahora sí. Dale. Sí, no sé si alcancé a explicar por qué yo era partidario de la inscripción automática y voto voluntario. Todo, o si no, de la inscripción, porque la inscripción automática y el voto obligatorio le termina dando mucho poder a algunas autoridades que abusan del clientelismo, que es una especie de esclavitud moderna cuando la persona tiene tantas necesidades que requiere ir todas las semanas al municipio a solicitar algo. Y eso se presta también para abusos y malas prácticas en la política. Ya. Nos quedan poquitos minutos de programa. Estamos en un plebiscito para un nuevo Chile, un programa que estamos haciendo todos los jueves a partir de las 18 horas hasta las 19 con los distintos personas que nos van a poder aportar en la información. En el próximo capítulo vamos a estar con Carolina Goich, ya estamos por confirmar la segunda persona que va a acompañar ahí a la senadora. Conversaba la otra vez con Felipe Kask, su sobrino, también del tema de la reactivación, don José Antonio, porque aquí hoy día nos estamos enfocando en que viene el 25 de octubre, pero tenemos una pandemia económica terrible, tenemos que volver a reconstruir nuestro país, y no solamente Chile, sino que el mundo entero. Hoy día las contracciones económicas en Inglaterra 10%, en Alemania algo del 15%, en Inglaterra, perdón, fue el 24%. Nosotros nos contraímos un 14, y tanto por ciento del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se viene eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué está optimista con el tema de la reactivación el próximo año? Porque me imagino que hemos estado harto con descanso, vamos a salir con muchas ganas de trabajar. Y obviamente que se den las condiciones también para que las empresas puedan reactivarse de buena manera, porque también está muy terrible la discusión ahí en cuánto le ha llegado de apoyo del gobierno actual en recursos a las pymes que fueron destruidas primero, algunas que no se van a poder parar más después del estallido social, y obviamente las terminó de rematar el tema de la pandemia. ¿Cómo ve la reactivación hacia adelante, don José Antonio? Yo creo que si gana la prueba, es una reactivación mucho más difícil. Porque se va a generar una incertidumbre y tú bien señalas, hoy día hay casi 2 millones de personas sin trabajo. Así es.
que quieren volver a encontrar trabajo. La pregunta es, ¿dónde van a encontrar trabajo si las industrias no quieren volver a invertir y si es que la amenaza de la propiedad privada y la amenaza de los derechos individuales va a estar cerniendo sobre ellos con un cambio que se puede demorar 2 años? Ningún país que genera una incertidumbre en su ley fundamental por 2 años crece. Y eso uno puede ver ejemplos en distintas partes del mundo, donde cuando se produce la incertidumbre, la gente se cuida en sus recursos. El que tenga mucho, el que tenga poco. Si yo pienso, por ejemplo, en la radio, y tengo la impresión de que si cambian la Constitución y quitan las concesiones radiales, bueno, yo invertiría en una segunda radio en otra comuna, haría toda la inversión de equipo y todo, no lo haría. Claro. Si es algo que nadie haría. Yo me compraría una segunda casa para renta, si tuviera el ahorro, ¿no es cierto? Me compraría un departamentito para arrendarlo, vivir del arriendo, si va a llegar un gobierno que dice que las personas pueden tener una sola propiedad. No, porque el riesgo de que me lo expropien es muy alto. Ahora tenemos un proyecto de ley presentado para expropiar los fondos previsionales. Hoy día las personas se dieron cuenta de que sus fondos estaban. Y que la plata era de ellos. Veamos lo que pasa en el colegio de profesores, donde habían cuotas, ¿no es cierto?, que pagaban todos los profesores para la cuota mortuoria y había un fondo común. Y alguien se quedó con la plata porque ya no está la plata. Chuta. Entonces no pueden pagar las cuotas mortuorias de sus asociados porque alguien se gastó la plata. Bueno, en los fondos de reparto pasa lo mismo. Alguien le mete el cucharón más grande a la olla y saca más que lo que le corresponde y nadie lo fiscaliza. Entonces, este tema del 10%, que yo creo que no es una buena política pública, y lo dijeron todos los economistas de izquierda y de derecha, se podría haber modificado si el gobierno hubiese inyectado recursos a las personas que habían bajado en su nivel de ingresos. Pero lo bueno que tuvo fue que la gente se dio cuenta de que estaba a su 10% y de que todavía a algunos le queda su 90%. Y no van a querer que se lo expropien. Entonces, cuando llegue el señor Navarro o la senadora Proboste a decirle, oiga, nosotros tenemos que nacionalizar los fondos previsionales, la gente le dice, oiga, pero son mis 5 millones, son mis 10 millones, son mis 15 millones, son mis 40 millones, ¿por qué me los va a quitar? Así es, así es. Entonces, tiene un efecto que no era esperado por la izquierda y tampoco por la derecha, de que la gente mucha gente, no toda, pero mucha gente tomó conciencia de que sus fondos estaban bien resguardados y estaban en su libreta. No es que hayan desaparecido. Y eso es algo que si se cambia, si se lleva a la Constitución a un cambio a través de Asamblea Constituyente, va a generar incertidumbre. Sí. Y todos los que quieran invertir van a esperar hasta que se aclare lo que va a pasar. Perfecto. Mire, yo de verdad no estaba de acuerdo tampoco con esa política, pero tuve que optar a sacar los fondos y hoy día me van a salvar porque yo estuve a punto de apagar estos micrófonos, lamentablemente, porque se me fueron muchos auspiciadores, por ejemplo, restaurantes que no pudieron seguir funcionando producto de la pandemia, no me podían seguir pagando la publicidad. Por lo tanto, la única manera hoy día de mantener los micrófonos abiertos, voy a tener que echar mano a ese 10%. No me hubiese gustado hacerlo. No, de verdad no se me hubiese gustado hacerlo. Pero la clase media, algunos han tenido ayuda, pero hay muchas letras chicas y algunos no hemos podido acceder a créditos blandos, en fin, porque no cumplimos con los requisitos. Entonces, es súper complicado ahí, Leonel, voy contigo y ya vamos terminando y lamentablemente tengo que recurrir a eso porque tuve que tirar IVA para atrás, o sea, suspender el pago de IVA para dejar que los micrófonos siguieran funcionando y que mi casa también siguiera funcionando, ¿no es cierto? Pero no era una buena medida absolutamente. Yo estoy a punto, un par de años, 5 años más me quedan para jubilar y no me hubiera gustado haber tocado mi fondo, pero no quedó de otra, Leonel. Bueno, nuevamente los políticos llegaron tarde y se mantuvieron en la pelea chica, vergonzosa que han tenido durante todo este tiempo, cuando podrían le dar $1 millón de pesos a cada uno de los chilenos de inmediato y haber recuperado esa plata con la venta de Codelco y con la venta también de TVN, que los generan pura pérdida. Y no me refiero que Codelco no pagar más impuestos porque los paga como royalty y lo que se esperaba vender un 40%. Pero todas esas ideas llegan tarde, van a la pelea chica y esto que era populista, todos le dieron pelota, incluso se sumaron algunos de la derecha, como Moreira, varios se sumaron a la fiesta. Los argumentos que se dieron en el Congreso daban pena. Entonces, ¿qué pasó? Pero a la gente no le quedaba otra, pues. Si los políticos no se ponían de acuerdo mientras peleaban con esto, las otras ideas, como decía, porque esa plata era entregarla al tiro y recuperarla con la venta de parte de Codelco y con la otra era con el canal de TVN, que están dando hace tiempo
puras pérdidas y Codelco lo están ocupando para meter a cargos políticos que ganan como 30 millones de pesos como directores. Entonces es una vergüenza, pero del circo político, porque siempre voy a preferir que los ciudadanos tengan su dinero y no se mueran de hambre o no puedan pagar sus cosas o pierdan su casa por lo arriendo, claro, pero ahí vemos que las prioridades de los políticos son populistas primero antes que el bien de todos los chilenos, y esa es una real vergüenza. Por eso no sé si con el tiempo alcanzo tenía una pequeña pregunta para hacerle a José Antonio, ya sí, que por favor, se la puedo preguntar directamente. Nos quedan 5 minutos. Ya. José Antonio, ¿me escucha, cierto? Sí, está escuchando. Sí, está ahí, ¿no? Sí, claro. Ya, José Antonio, mire, primero Sí, que todo, no sé si está de acuerdo con lo que estaba diciendo yo recién, pero el estallido social del 18 de octubre, usted que se postula presidente, ¿qué hubiera hecho si hubiera sido el presidente en ese momento? Bueno, lo primero es decir que si yo hubiese sido presidente no hubiésemos llegado al 18 de octubre, porque habría cumplido mi palabra en el programa de gobierno, y ese programa de gobierno habría incluido achicar el Estado, cortar el gasto político y aumentar el gasto social, habría generado incentivos en otras áreas que se prometieron, bajando los impuestos, combatiendo el terrorismo, combatiendo la delincuencia. Hay muchas cosas que terminaron con un gobierno muy desgastado y que permitió que se diera esto. Si hubiese llegado a ese momento, habría decretado el estado de emergencia el mismo día en el que se genera la avalancha de personas en la estación Santa Ana del metro. Ya, me queda claro. Para pasar a la siguiente pregunta, me queda clarito. Usted habla siempre de recortar la grasa, de achicar el Estado. ¿Cómo lo haría si la grasa se va a paro y empiezan todas estas protestas? ¿Existen las leyes para que el presidente pueda empezar a achicar el Estado con todos estos programas y todo esto apitutado? ¿Cuál sería el plan para poder sacarlo? Porque decirlo es fácil, pero cuando llega uno se revela la grasa. Sí, pero hay que partir dando el ejemplo. Si yo fuera presidente, ningún pariente de ningún político tendría un cargo de confianza en el gobierno. Y eso es un mal de la derecha y de la izquierda, que cuando nosotros vemos quiénes son los diputados, los senadores, los alcaldes, los cores, los gobernadores, intendentes, muchas veces se da que junto con ellos hay algún pariente en alguna parte. Bueno, eso se corta. Yo como presidente también puedo decir no voy a nombrar 24 ministros, voy a nombrar 15 ministros y voy a hacer biministerios. Bueno, el ejemplo clásico que pongo siempre, el de CONAF, tiene más de 30 periodistas, CONAF. CONAF se dedica a apagar incendios de bosques, no incendios políticos. Sí, no, sí, de acuerdo, el abuso. Usted habla siempre de bajar los impuestos a las empresas. ¿Tiene algún número? Hoy día llegamos a un 27% del impuesto más grande. O sea, el mayor impuesto que tenemos. Distintas alternativas. Una de esas es partir bajando el IVA en varios puntos para llegar en algún momento a 15 puntos de IVA y dejar impuestos a empresas y personas en el 20%, que es una cifra que debiera ser equiparable entre persona natural y empresa. Todos por parejo en el 20%. Perfecto. Me parece perfecto. Entonces, y con muchas exenciones, ¿sí?, a las pymes, porque las pymes muchas veces pagan impuestos que se les son retenidos mes a mes y después, al final, en el próximo año se las devuelven sin intereses ni reajuste, y el Estado se convierte en una especie de caja recaudadora que no le presta ninguna utilidad a la sociedad con eso que hace y solo le resta potencia a las pymes. Perfecto. Yo tengo una idea, la mandé, disculpe la última, sí, tengo una idea que la mandé a la idea republicana, no he mandado ni pelota, yo creo que deben tener muchos correos todavía, la escribí, sobre que porque yo soy experto en impuestos, no soy periodista, soy contador auditor, magíster en tributaria. Entonces, yo digo, rebajar los impuestos a las empresas que van a contratar más trabajadores. Ejemplo, una empresa que llega a Chile y va a contratar a 1.000 personas, yo le bajo los impuestos un 15%, pero con el compromiso que esas 1.000 personas paguen como mínimo 600.000 pesos. Y eso en una declaración jurada de sueldo a fin de año me lo demuestre. Y las pymes que están partiendo y tengan 2 trabajadores, poder entregar un bono de 100.000 pesos a esos trabajadores que ganan el mínimo para tener bonos directos a las personas. Pero esto se traduzca en una baja de impuestos, donde no tiene que pagarlo al final la inversión, o sea, el empresario, sino que nace de esta misma rebaja. Bueno, son todas ideas innovadoras que nosotros tenemos que empezar a analizar. Todo lo que sea generar inversión y trabajo es algo que tenemos que revisar. Y como decía César Hidalgo, que es un experto en Big Data chileno que está residente en Estados Unidos, 5 mentes piensan más que 1 y 10 mucho más que 5. Por lo tanto, aquí las ideas son las que nosotros necesitamos tener para ir viendo cuáles de ellas son factibles y llevar a la práctica.
Perfecto. Muchas Hemos llegado al final del programa. José Antonio, de verdad, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Ya habrá otro momento. Esperemos que compartas con nosotros en este programa Un plebiscito para un nuevo Chile. Y ya esta es la cuarta vez que está con nosotros. Yo, de verdad, fue grato estar con usted, a pesar que se nos fue de repente ahí desde el aire, pero son cosas que pasan en el tema de la internet. Y por favor, despídase de su gente, José Antonio. Se nos quedó congelado, parece que José Antonio nos está escuchando. Sí, yo lo escucho, ¿no? Ya, ahora despídase. Te estaba dando las gracias. Sí. Te estaba dando las gracias a ti, sí. Y gracias también por invitar a este gran panelista, que es Leonel, que además tiene conocimientos en un área en cual yo no soy experto, que es el tema tributario. Y nuevamente decir que la información es muy importante para tomar decisiones. Ojalá las personas voten informadas y voten con la razón y no con la pasión, y se den cuenta de que lo que Chile necesita es crecer, es prosperar, y eso se logra con paz y con una línea clara en las leyes que vamos a tener como nación. Perfecto, gracias José Antonio. Leonel, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias, encantado amigazo. Siempre usted me invita y yo vengo aquí al programa. Gracias. Y ahí terminamos el programa, nos dan un segundo, terminamos el programa Un plebiscito para un nuevo Chile, acá en HD Televisión y en todas nuestras plataformas. Chao, buenas tardes. Hemos presentado Un plebiscito para un nuevo Chile en www.hrradio.cl 88.3 FM y www.hetv.cl.